Bueno, en esta presentación vamos a hablar un poco de sistema motor, algunos puntos básicos como para entender el examen motor. Y bueno, ¿qué podemos empezar diciendo? Que hay tres vías básicas. eh, la vía corticoespinal o piramidal, que tiene que ver más que nada con el control voluntario. La vía extrapiramidal, que tiene que ver con los movimientos involuntarios y también con el tono. Generalmente cuando hay lesiones a este nivel aumenta el tono. También está la vía cerebelosa que tiene que ver con la coordinación y en general lesiones cerebelosas provocan hipotonía. Acá se ve una imagen bastante clásica donde podemos observar la corteza motora primaria, que como ustedes se fijan, siendo una función tan clínicamente relevante, tan vistosa, ocupa un sector menor dentro del área cortical. Acá tenemos un clásico esquema donde si ustedes se fijan, la vía córtico-espinal decusa en forma contralateral a nivel de las pirámides, una estructura que está a nivel de bulbo, y mientras más cerca está de la corteza, la vía córtico-espinal se tiende como a abrir, y por lo tanto hay algunos axones que van hacia lateral, otros más hacia medial. Y en la medida en que ya estamos en la cápsula, y luego en el pedúnculo cerebral a través del tronco podemos ver de que las fibras van bastante pegadas. Entonces esto es muy importante porque vamos a ver cuando hay lesiones corticales, por ejemplo una lesión cortical medial, que la expresión clínica es distinta a una lesión más profunda, ¿ya? Generalmente cuando es más cortical es más disarmónica, después vamos a explicar un poco a qué se refiere eso, y las lesiones profundas son más armónicas, o sea, el déficit motor en todo el cuerpo afectado, brazo y pierna por ejemplo, son bastante similares. En cambio en la corteza, como se digregan estos axones, puede ocurrir que el paciente tenga un déficit en el brazo o en la cara muy importante y en la pierna la verdad no hay tanto compromiso. El homúnculo motor tiene que ver también un poco con lo mismo, con recordar una vez más que cuando hay lesiones corticales y estas son más hacia lateral, hay más compromiso de la mano, de la cara, en cambio cuando es más medial hay más compromiso del tronco y la pierna. Hay varios conceptos importantes. Un concepto es ver con el examen motor es saber qué es lo que voy a buscar. Cuando yo estoy buscando un problema cortical, una lesión de esa vía, en el contexto, por ejemplo, de una lesión cerebrovascular, yo quiero ver si hay diferencias entre el lado izquierdo y el lado derecho. Y ahí, por ejemplo, ocupo las pruebas de mínima paresia. Distinto a cuando yo quiero ver alguna lesión medular o quiero ver alguna lesión periférica, por ejemplo, en un Guillain-Barré, miastenia gravis, que ahí yo voy buscando nivel por nivel. O sea, voy viendo el músculo que corresponde a C5, por ejemplo, voy viendo el músculo que corresponde o que mejor me ayuda a ver cómo está L4, etcétera. Entonces son formas complementarias que uno va ocupando según la sospecha clínica del caso en particular. Acá aparece un poquito el concepto que yo les decía de armónico y disarmónico. ¿A qué se refiere armónico? De que el déficit, la paresia del brazo y la pierna del lado comprometido es más o menos similar, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que la lesión está en el lugar donde las fibras van más o menos juntas y por lo tanto la lesión la afecta indistintamente. En general se trata de lesiones profundas y que la recuperación es un poco más dificultosa. De hecho, en general tienen plegia o paresia importante. En cambio, cuando hay lesiones en la corteza o subcorticales, ocurre lo que ya les comentaba, que puede que el paciente tenga mucho déficit en la pierna y menos en el brazo o viceversa. Y aquí en general los pacientes se presentan con un déficit menor y muchas veces hay plasticidad cortical y tienden a tener mejor rehabilitación. Obviamente que esto depende de la edad, del caso a caso, pero en general. Cuando uno habla de armónico, entonces, se refiere a lesiones profundas, generalmente más severas. En cambio, disarmónico se refiere a lesiones más corticales. Otro concepto importante de la vía motora es que hay una primera motora
que nace, ¿cierto?, en la corteza motora primaria, y una segunda motoneurona que está en el asta anterior de la médula espinal. Entonces, cuando hay una lesión de primera motoneurona, es distinto a cuando hay una lesión de segunda motoneurona y uno lo puede distinguir clínicamente. La lesión de la segunda motoneurona baja mucho el tono, los reflejos están abolidos porque se interrumpe el arco reflejo, pero es muy importante aquí de que hay una gran atrofia, ¿ya? Incluso la denervación puede provocar fasciculaciones y en general las pruebas plantares, excepto los reflejos cutáneos, están abolidos. Distinto es cuando hay una lesión de la vía piramidal o córtico-espinal, que tiene una etapa aguda y una etapa crónica. La etapa aguda también hay hipotonía, reflejo disminuido, pero aquí el plantar, o sea, los reflejos cutáneos puede estar indiferente o en algunos casos en forma precoz extensor. ¿Cuál es el tema? Que a la semana, a los 10 días, dependiendo de cada caso, esta lesión se puede colocar espástica, ¿cierto? Puede aumentar mucho el tono, los reflejos se exaltan y el plantar se ve claramente extensor. ¿Y cuál es una gran diferencia entre la lesión de primera motoneurona y de segunda? De que en la primera motoneurona no hay una atrofia importante, ¿ok? A diferencia de la lesión de segunda motoneurona. Lo otro que es importante que tengan como concepto es saber que hay distintos tipos de paresia. Están las tetraparesias, la hemiparesia, la monoparesia, la paraparesia o alguna parálisis aislada. Tetraparesia, por ejemplo, un paciente que tiene una lesión medular a nivel cervical puede presentarse como tetraparesia, o un paciente con una polirradiculo neuropatía, un paciente con una miastenia grave, un Guillain-Barré puede tener tetraparesia, y en esos casos uno tiene que estar muy atento porque pudiera incluso tener compromiso del esfuerzo respiratorio, ser de riesgo vital. Hemiparesia yo puedo ver cuando hay una lesión, por ejemplo, hemisferio izquierdo, una hemiparesia contralateral. Ojo que también si hay una lesión de tronco, yo puedo tener un síndrome alterno con un par craneal ipsilateral y una vía larga contralateral, ¿ya? En general, cuando hay una lesión de la vía córtico-espinal de un lado, el síntoma va a ser contralateral y esas son las clásicas hemiparesias de los accidentes cerebrovasculares, por ejemplo. Monoparesia uno se refiere cuando hay un miembro aislado, por ejemplo, una paresia braquial aislada, en un caso, por ejemplo, de una lesión muy disarmónica, bueno, dice una monoparesia porque solo compromiso braquial. Paraparesia es cuando hay compromiso de extremidades inferiores, que puede ser por una lesión medular, por ejemplo, o alguna lesión también de médula, por ejemplo, la infección por HTLV, etc. Y las parálisis aisladas se refieren a lesiones, por ejemplo, la parálisis facial periférica o alguna otra neuropatía, alguna parálisis, ¿cierto?, aislada periférica. Ya entrando en materia, cuando nosotros hablamos de examen motor, hay que fijarse en el trofismo, en la fuerza, en el tono, en los reflejos y en algunos casos uno incluso percute el músculo. El trofismo, ¿por qué es importante? Porque hay algunas enfermedades graves que pueden presentarse como una atrofia, ¿ya? Por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, ¿ya? Hay ciertos lugares estratégicos para buscar si es que el paciente tiene un trofismo adecuado, por ejemplo, la lengua, los gemelos en las extremidades inferiores y la eminencia tenar y hipotenar en las manos. Siempre un buen clínico debe saber ver las manos de los pacientes, eso es muy importante. Incluso cuando hay alguna lesión denervatoria, pueden haber fasciculaciones y ojo que las fasciculaciones pueden tener una gran importancia si es que se asocian con atrofia, ¿ya? Con respecto a la atrofia propiamente tal, cuando hay lesión de la segunda motoneurona, como ya les comenté previamente, se ve en forma muy importante y precoz. También en algunas enfermedades específicas como la esclerosis lateral amiotrófica se puede ver atrofia importante o por lesiones de nervio periférico, algún atrapamiento cubital o radial. Ojo que también hay algunas lesiones que pueden dar pseudohipertrofia o distrofia. En algunos casos incluso esto puede ser engañoso y el paciente tener una gran paresia, pero parecer que tiene los grupos musculares muy importantes. Y eso es lo que se ve, por ejemplo, en el Duchenne.
Acá tenemos alguna foto, por ejemplo la que está superior izquierda, que se ve a un paciente con Duchenne, donde ven ustedes que las extremidades inferiores tiene un aumento importante de volumen gemelar, pero que no es por un desarrollo normal del músculo, sino que es una pseudohipertrofia en un paciente con Duchenne. Superior derecho se ve una paciente también con una pseudohipertrofia en la extremidad inferior derecha, y ahí es por un reemplazo, ¿cierto?, de tejido graso. Y en la foto inferior se ve una atrofia de la eminencia tenar que se puede ver como una forma de presentación de la esclerosis lateral amiotrófica. Con respecto a la potencia, a la fuerza muscular, está esta clasificación que es muy importante que ustedes la conozcan porque es uno de los lenguajes que se ocupa para poder decir qué disminución de fuerza tiene un paciente. Uno no basta con decir una hemiparesia, sino que uno tiene que decir una hemiparesia M0 o M2 o M3 y tiene que describir si hay una paresia con su grado en el brazo y braquial y también en la pierna crural. Y con esto uno también puede sacar si es algo armónico o disarmónico. Por ejemplo, si un paciente tiene una hemiparesia derecha, braquial M1 y crural M4, obviamente ahí es muy disarmónico, hay mucha diferencia. En general, si yo tengo más de un M de diferencia, uno ya piensa que hay cierta disarmonía y, como ya les comenté previamente, uno puede pensar que esta lesión es más cortical o subcortical. Acá se ven imágenes que tienen que ver con las pruebas de mínima paresia, que puede ser pruebas de extremidad superior. Se dice al paciente que coloque los brazos como sosteniendo una bandeja y el lado parético en general tiende a pronar. Más que bajar el brazo en forma importante, tiende a pronar. Con la extremidad inferior está la maniobra de Barré-Mingazzini, donde uno coloca al paciente, ¿cierto?, de prono o supino y después de un tiempo, ¿cierto?, uno ve si alguna de las extremidades baja. Incluso estas dos pruebas, tanto de extremidad superior como inferior, se pueden sensibilizar golpeando un poco, ¿cierto?, tratando de hacer un poco de resistencia en las extremidades. Lo otro importante que tiene que ver con el examen de los grupos musculares es más o menos reconocer qué musculatura, qué movimiento me va a ejemplificar o me va a mostrar qué sector medular está funcional o disfuncional. El deltoides, por ejemplo, al extender el hombro me habla mucho de C5, al flexionar el codo el braquial me habla de C6, al extender el codo el tríceps me habla de C7, los interóseos al abducir los dedos de C8 de 1, al flectar la cadera psoas me habla de L2, L3, L4, glúteo mayor S1, aductores, abductores, flexión dorsal, plantar, etc. Entonces, no significa de que solamente un sector medular funcione, por ejemplo, cuando uno examina el tríceps, pero te muestra de mejor manera C7, ¿ya? Pero obviamente que esto hay que complementarlo con los reflejos, ¿cierto? Y con el resto del examen físico. Con respecto al tono, es muy importante poder diferenciar dentro del tono pacientes que tienen espasticidad de rigidez. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno habla de espasticidad, uno habla de una lesión de vía córtico-espinal y primero uno tiene una resistencia que después cede. Por eso se habla de muelle de navaja, ¿eh? Los que han tenido navaja, porque es muy característico eso, que primero uno intenta abrirla y después ya se vence la resistencia fácilmente. Distinto a la rigidez, tanto en caño de plomo como rueda dentada, donde yo tengo una resistencia en todo el movimiento. ¿Y cuál es la diferencia? Que en la rigidez de rueda dentada se asocia con un temblor. Tanto la rigidez de caño de plomo como en rueda dentada se ve en contexto de Parkinson, entonces ahí no estamos hablando de la vía córtico-espinal, sino que estamos hablando del sistema extrapiramidal. La hipotonía, como ya habíamos conversado, se puede dar en un contexto agudo de una lesión de la vía córtico-espinal o también en alguna lesión cerebelosa. La típica pregunta que la verdad uno no podría decir en qué día exacto pasa la etapa aguda hipotónica de una lesión piramidal a la etapa espástica. Eso es relativo a la patología, al tipo de paciente, al daño
que produjo la lesión pueden ser días a algunas semanas. Otro punto importante a realizar en el examen físico es la percusión. Es normal que yo al percutir un grupo muscular se contraiga, ¿ya? Si esto se exacerba y se mantiene contraído, puede denotar algún tipo de patología, eso se denomina una miotonía, y la más clásica enfermedad en este caso es la miotonía de Steiner, ya donde uno palpa un grupo muscular, una laminencia tenar, por ejemplo, y se ve cómo se sigue contrayendo el músculo. Y hay un cuadro bastante, no tan común, pero cuando uno lo ve lo puede distinguir claramente, que son las discalemias, las parálisis discalémicas, donde en esos casos uno trata de buscar el reflejo idiomuscular y no hay ninguna respuesta. Con respecto a los reflejos, hay varios tipos de reflejos, pero los que vamos a ver acá como más clásicos son los reflejos superficiales y los reflejos profundos. Los profundos son los osteotendíneos, que es como lo más clásico que uno conoce de la neurología. En los superficiales está ahí el plantar, el cutáneo abdominal, el cremasteriano. Ojo que hay algunos tipos de respuesta motora que son involuntarias al ejecutar movimientos voluntarios que son sincinesias y que si bien no son exactamente reflejos, nos pueden ayudar a diferenciar distintos tipos de paresia. Por ejemplo, se utilizan bastante las sincinesias para diferenciar parecias que son orgánicas de parecias que son psicógenas, ¿cierto? O conversivas. Acá tenemos el clásico esquema donde es muy importante que ustedes reconozcan que para un reflejo osteotendíneo hay una afarencia, hay una comunicación a nivel de la asta anterior y una eferencia. Ese circuito está regulado por una vía que va, cierto, al sistema nervioso central a nivel de ganglios basales y de corteza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo pierdo ese control, cuando yo pierdo este control cortical, este arco reflejo tiende a exacerbarse en el tiempo porque no hay una regulación. Y esto explicaría por qué cuando hay una lesión de la vía piramidal, cuando hay una lesión de la vía piramidal se pierde esta regulación de este arco reflejo y si bien en un comienzo hay una disminución de los reflejos osteotendíneos, producto del shock de la lesión, luego con el tiempo este arco reflejo se va exacerbando. No tiene la inhibición de la vía piramidal y esto explicaría por qué a largo plazo, ¿cierto? Cuando estamos hablando de una lesión que tiene espasticidad, los reflejos osteotendinos están muy exacerbados. Bueno, acá está el típico cuadro que ustedes deben revisar con calma, ¿cierto? Para poder saber cuál segmento medular se corresponde con qué reflejo. Que es lo importante de que, como ustedes se dan cuenta, no todos los segmentos medulares tienen un reflejo correspondiente. Por eso es muy importante lo que yo les mencioné en unas diapositivas anteriores, de saber, para poder explorar cada segmento medular, saber más o menos cuál es el músculo que me da la mayor información. Por ejemplo, C5 no tiene un reflejo tan característico, entonces es muy importante explorar el deltoide, ¿ya? Acá, si ustedes se fijan, lo ideal es que el reflejo sea hecho en semiflexión, con el paciente lo más relajado posible, y uno muchas veces, al estar el paciente tenso, no puede sacar bien un reflejo osteotendíneo, entonces se hace la maniobra de Jandresic, donde uno le pide al paciente que tome sus brazos, o lo distrae de alguna forma para que salga más fácil el reflejo. Y les insisto que siempre lo ideal es que esté en semiflexión, ¿ya? El lugar donde uno va a realizar el reflejo. Se aumenta mucho el área reflexógena, se difunde el reflejo hacia otros grupos musculares o incluso en algunas lesiones medulares puede haber difusión contralateral. Eso por supuesto que es patológico. Otra cosa que es patológica es cuando empiezo a descubrir reflejos que normalmente no aparecen. Por ejemplo, el reflejo bicipital eh, no es tan claro muchas veces cuando es muy proximal, ¿ya? Lo otro que se observa en situaciones patológicas es el clonus, donde yo, por ejemplo, el clonus patelar, sigue el paciente con movimiento, a pesar de que ya el estímulo ha pasado.
Es muy importante los reflejos, ¿cierto? Aparte de fijarse en estos puntos, comparar un lado con otro. Y muchas veces los pacientes jóvenes tienen los reflejos vivos, o sea que con un estímulo menor aparece muy fácil el reflejo, la respuesta. Pero hay que fijarse que no sea un aumento del área reflexógena, que no difunda hacia otros grupos musculares, que no difunda contralateral, etcétera, etcétera. O sea, una cosa es un reflejo vivo y otra cosa es un reflejo patológico. Con respecto al reflejo plantar, es muy importante porque denota lesión del tracto piramidal. Es importante comparar lado y lado, puesto que puede ser indiferente o puede ser extensor, y en ambas situaciones estamos hablando de algo que pudiera ser patológico si es que lo estamos comparando con un lado normal, que tiene flexión, ¿ya? Muy importante comparar. ¿Hay alguna forma alternativa de sacar este reflejo y por qué es importante? Porque cuando yo tengo una lesión que tengo la duda de que sea conversiva o psicógena, este extensor patológico me ayuda a confirmar o llevar mis sospechas hacia una lesión real, ¿cierto?, del tracto piramidal. Tan es así de que, bueno, ya tiene más de 100 años este signo. Acá hay una foto de Babinski, ¿cierto?, que es muy importante para la historia de la neurología. Y el espíritu de este signo fue efectivamente poder diferenciar pacientes con paresia histérica, en esa época se llamaba histérica, de las parecias orgánicas. ¿Ya? Hoy en día ya no se dice paresia histérica, sino que cuadros conversivos o origen psicógeno. Aquí hay varias otras formas de sacar el signo de Babinski, que obviamente no es la idea que se lo sepan todos, pero más que nada como cultura general, saber que está la maniobra de Gordon, donde uno toca los grupos gemelares, está Chaddock, que es por la zona lateral del pie, Oppenheim por la tibial anterior, etc. Con respecto a los cutáneos abdominales y al cremasteriano, nos da información también especialmente de la médula dorsal y lumbar, y es muy importante realizar un movimiento de afuera, de adentro, de medial hacia lateral, y siempre poner un dedo en el ombligo, ¿cierto? Para poder tener cierto grado de tensión, especialmente si es un paciente obeso, ¿no? O que tiene un panículo adiposo importante. Para terminar, fíjense que no es poco común que los pacientes tengan alguna paresia conversiva o psicógena, donde el paciente no está simulando, sino que efectivamente siente menos fuerza en un segmento del cuerpo. ¿Cómo sospechar de que esto no es orgánico o que una paresia no es orgánica? Porque cumple con alguno de los siguientes criterios. No hay un correlato anatómico. Por ejemplo, el paciente tiene una disminución de fuerza en un lugar que anatómicamente sería difícil de explicar. No es constante durante el examen físico. Por ejemplo, el paciente no puede levantar la pierna al examinarlo, pero cuando uno le dice que se coloque el pantalón, sí lo puede hacer. Si yo distraigo al paciente, también se puede modificar. Y aquí se puede ocupar el examen físico las sincinesias. Las sincinesias es cuando yo tengo un movimiento involuntario que no puedo evitar al realizar un movimiento voluntario. Entonces, cuando tengo un paciente con una paresia psicógena, estas sincinesias van a estar porque la vía piramidal está indemne. Ya hay algunas maniobras, ¿cierto?, que yo puedo ir a buscar dirigidamente, que probablemente las vamos a ver cuando estemos viendo examen físico con pacientes en vivo, ¿cierto?, presencial. Y ahí las más conocidas, ¿cierto? Está el test de Hoover, el signo del aductor. Y esto es muy importante, o sea, tener una prueba positiva que efectivamente pareciera ser una paresia no orgánica o paresia conversiva o psicógena.